os invito a que conozcamos a una de las pocas vías iniciáticas que están vivas en Occidente, que gozan de mejor o peor salud, pero bueno, están vivas, que es la francmasonería. Aquí tenéis seguramente uno de sus símbolos, tres de sus símbolos más importantes. De hecho, son las tres grandes luces de la francmasonería: la escuadra, el compás y el volumen de la ley sagrada. Normalmente la Biblia, aunque hay al menos 6 o 7 libros más que son aceptados hoy día dentro de la masonería como aquellos que sirven para sostener la escuadra y el compás dentro del ritual. ¿Por qué una escuadra y un compás? Porque el origen de esta sociedad, de esta escuela iniciática, está en el gremio de constructores. De modo que sus símbolos y sus ritos se inspiran en el simbolismo constructivo. Por eso este tipo de elementos. Pero fijaros, ¿no? Luego podemos entrar más en detalle, pero la escuadra sirve para hacer cuadrados, para cuadrar, y el compás sirve para hacer círculos. Esto ya lo hemos visto en símbolos fundamentales, pero es bueno recordarlo. El cielo, que sería el círculo, se encuentra con la tierra, el compás se encuentra con la escuadra. ¿Gracias a qué? A que la revelación está abierta. Cuando se manifiesta la revelación, cuando la abrimos, cuando la leemos, cuando está presente, ahí el cielo y la tierra se encuentran. Acordaos, símbolo fundamental cuadrado, símbolo fundamental círculo, presentes en 1000 millones de formatos distintos en cada cultura y que vemos en esta escuadra, en este compás, que están encima, en este caso, de la Biblia. Es verdad que puede variar un poco la forma de colocarlo. Cuando el compás está por debajo de la escuadra, cuando la escuadra predomina, quiere decir que se trabaja en el primer grado masónico, que no es tan celestial, predomina la tierra, predomina lo filosófico, lo psicológico, aunque lo esotérico siempre está, evidentemente, pero es más suave. Después, una de las patitas del compás se puede poner por encima de la tierra, por encima de la escuadra, y ahí tendríamos ya que lo espiritual celestial empieza a primar. Y después, en el tercer grado masónico, la escuadra queda por debajo del compás. Es decir, lo celestial toca la tierra, la sigue tocando, siguen encontrándose, pero predomina lo celestial. Son sutilezas, ¿no?, que se pueden encontrar en estas vías. Una logia, por ejemplo, esta es una logia de Barcelona, por ejemplo, tiene este aspecto más o menos. Esta es la gran logia, la principal, esto está en Inglaterra, y ya veis que local uno y que local otro. Sí, los locales cambian. Lo ceremonial, lo accesorio cambia, pero lo estructural es siempre lo mismo, exactamente lo mismo. De modo que os invito a que veamos cómo es la estructura de una logia. He escogido, porque creo que es un poco más sencillo de entender, he escogido el templo que se emplea para el ritual escocés. El templo escocés. El rito escocés, antiguo y aceptado, se hace en templos como este. Insisto, puede haber 1000 variantes, 1000 detalles, los materiales, las dimensiones, pero siempre va a ser un templo con forma rectangular. Siempre. En proporción áurea, normalmente, para entendernos como una tarjeta de crédito, como es esa forma, ¿de acuerdo? Y fijaros que busca ser una especie, luego lo explicaremos mejor, una especie de reproducción del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque es el primer gran templo. Es el lugar donde Dios moraba. Es el lugar donde Salomón puede guardar el arca de la alianza. Fijaros, esto era el templo de Salomón. Es una reconstrucción, claro, el templo no sabemos exactamente cómo era, pero tenía 2 columnas que flanqueaban la entrada y al fondo, en el este, estaba el arca de la alianza flanqueada, protegida por 2 querubes. Y fijaros qué maravilla, ¿no? Cómo la masonería busca volver a construir simbólicamente el templo de Salomón. Voy a poner
este mapa, perdón, este plano, ¿vale? El este queda a la izquierda, como podéis ver. En el este del templo, al oriente del templo, preside la reunión el venerable maestro. Está acompañado por dos oficios, dos personas que cumplen oficios distintos. Uno es el orador y el otro es el secretario. El secretario, más allá de las funciones profanas, normales y corrientes de ejercer de secretario, es el que guarda el secreto de la logia. Y el orador es el que dosifica ese secreto y conoce qué le hace falta a cada uno. Es la misericordia, se lo entrega a todo el mundo. En cambio, el secretario lo dosifica más, lo tiene guardado. A izquierda y derecha, veis que pone maestros. Pueden sentarse ahí los antiguos venerables maestros o venerables maestros de otras logias que van a visitar una logia en concreto, se sientan en el oriente, por donde nace el sol. Fijaros que arriba, cerca del orador, tenemos ya bajo las escaleras, veis que hay 3 escaleras para acceder al oriente. Al otro lado ya del oriente, pero cerca de él, tenemos al maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias es el oficio que más se mueve en la logia. Se puede mover en la dirección que quiera y como quiera. Lo único que no puede hacer es subir al oriente. Nadie puede subir al oriente, salvo los venerables maestros, el orador y el secretario. El maestro de ceremonias se encarga de guiar gran parte de los movimientos simbólicos y de otras muchas tareas en las que no puedo entrar. A su lado está el tesorero, que no siempre se sienta ahí, pero bueno, puede sentarse ahí y es el que guarda el tesoro de la logia en todos los sentidos. Frente a ellos está el hospitalario y el experto. El experto está frente al maestro de ceremonias porque ambos se entienden con una sola mirada ya, saben lo que hay que hacer. Son los dos que más se mueven. El de ceremonias más, deambula mucho más, tiene mucha más faena que desarrollar, pero el hermano experto es el que se encarga de que todo esté ordenado, es el que se encarga de que no falte nada y que todo esté puesto en su lugar antes de empezar la liturgia, ¿no? Antes de empezar el ritual. Y trabaja codo con el maestro de ceremonias cuando se abren los trabajos masónicos. Justo al principio tienen un rol muy importante, ¿no? Desplegar el cuadrado de la logia, del que luego hablaremos, colocar, el experto lleva una espada y el maestro de ceremonias lleva un báculo. Puede que aquí se pueda llegar a ver un poco en esta imagen. Pero el maestro de ceremonias, veis que está colocado aquí. Sí, en la foto se ve. Lleva un báculo y el hermano experto teóricamente lleva una espada. ¿Veis que hay el dibujito de la espada? Entonces ambos se ponen al lado del altar que veis aquí, con este hombre en pie, donde está la Biblia ahí cerrada. Ellos se ponen al lado y lado y cubren el altar, uno con la espada, el otro con el báculo, y hacen como una bóveda para abrir los trabajos masónicos. El hospitalario es el que se encarga de atender a los hermanos. Es el que está atento a lo que necesitan los miembros de la logia a nivel económico, a nivel anímico, a nivel médico. Es el que está atento siempre. Fijaros que después tenemos entre el tesorero y el hospitalario un cuadradito delante de las escaleras y frente al ajedrezado. Ese cuadradito es el altar. Es donde se colocarían la escuadra, el compás y el volumen de la ley sagrada. Pues bien, el ajedrezado que tenemos es el pavimento mosaico. Es el suelo de la logia, que puede ser todo entero o puede ser solo la zona central, con esa dualidad de blanco y negro. En teoría, todo el suelo debería ser ajedrezado blanco y negro porque el masón se mueve en la dualidad obviándola. El mundo es blanco, negro, es masculino, es femenino, es dulce y es salado, es seco y es húmedo. Sí, eso constituye la realidad del mundo, pero nos da igual. Nos movemos, dicen los masones, por todo el pavimento sin importar si mi pie toca el negro, el blanco, toca 3 cuadrados o 1, da igual. Aquí con TOC no puedes entrar, por ejemplo, por razones obvias. Fijaros, ¿no? También después de estas barras rectangulares que tenemos aquí abajo, en la parte norte del templo, ¿veis que pone aprendices? Ahí se sientan los más jovencitos, los más nuevos.
son los que simplemente están en silencio y escuchan. Son como un cáliz abierto, como un receptáculo que está llenándose de un montón de cosas que ven, que escuchan. Y enfrente veis que tenemos compañeros. Los compañeros se sientan ahí, en la parte sur, y son ya los que han avanzado un grado, los que han dejado de ser aprendices y empiezan a conocer un poco más las cosas. Y los maestros se sientan delante, en el sur o en el norte, da igual, se sientan ahí. Fijaros que también hay dos figuras muy importantes. Hay una que pone segundo vigilante, que está en el sur, y otra que pone primer vigilante, que está en el oeste, en el occidente. El primer vigilante y el segundo vigilante son los oficios que asisten, que ayudan al venerable maestro a dirigir la logia. El primer vigilante, además, se encarga de instruir a los compañeros y el segundo vigilante se encarga de instruir a los aprendices. Fijaros que el sitial del segundo vigilante mira al de los aprendices y que el primer vigilante desde ahí, mirando a la derecha, puede ver en el sur a los compañeros. Hay una redondita en la parte sur, a la derecha del todo de la parte sur. Esa redondita suele ser el lugar que ocupa el maestro de ceremonias, que es el hermano músico, el que dota de música, melodías a cada momento del ritual. La entrada al templo, la salida también puede ser musical. Y luego fijaros que pone guardatemplos. Hay un guardatemplo interior y uno exterior. Son los que protegen con sus espadas que nada profano entre, literal y simbólicamente, a la logia. Normalmente el guardatemplo exterior se obvia, porque hablando mal es una putada, porque no está en la logia. Entonces se le permite entrar y solo hay un guardatemplo interior. Y entonces el hermano experto es el que a veces sale a ver si hay algún problema, porque también lleva espada el hermano experto. El guardatemplo interior es lo normal, que haya uno exterior no se suele hacer, porque se considera que no es necesario y es privarle de los trabajos masónicos a ese hombre o a esa mujer, que sí, que está fuera y está colaborando en los trabajos, protegiendo, pero normalmente no se usa mucho este rol, ha caído en desuso. Fijaros, ¿no? Esas columnas son muy importantes. Esas columnas que están a la puerta del templo tienen nombre. Una se llama Jaquim y la otra Boaz. Las hemos visto en el templo de Salomón. Sus nombres están en la Biblia. Una quiere decir estabilidad y la otra quiere decir fuerza. Pero hay otros lugares, ¿eh? Os he puesto esta pintura de la derecha cerca de estas columnas porque cerca de la entrada del templo o cerca de la entrada de la logia es sinónimo en masonería. Decir templo, logia o taller es lo mismo, ¿vale? Me referiré indistintamente con estas palabras, pero a la derecha hay una pintura donde podéis ver un montón de elementos que se guardan en lo que se llama la cámara de reflexión. El recipiendario, el profano que quiere ser masón, que quiere ser admitido en la masonería, debe pasar unas pruebas, como decíamos antes. Y esas pruebas son variadas y la primera es lo que se llama la prueba de tierra, donde el iniciado está en casi oscuridad total, con estos elementos en una mesa. Tiene un papel y una pluma para escribir su testamento, puesto que va a morir. En cuanto cruce esa puerta va a morir simbólicamente, por lo tanto deja un testamento al mundo que abandona. Fijaros que hay el reloj con la imagen del tiempo, la calavera, ¿no? La vanidad. La calavera te mira como diciendo, soy lo que serás, eres lo que fui, ¿no? Vitriol también, una palabra conectadísima con el hermetismo, con la alquimia, son las siglas, ¿no? de esta frase, visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás el lápiz, ¿no? La piedra. Dentro de la tierra está la piedra, el lápiz, la piedra filosofal, evidentemente. Fijaros también que hay unos botecitos, uno con color amarillento que es azufre, otro es mercurio y el otro es sal. La sal está en medio, acordaros. ¿Os acordáis del hermetismo, la alquimia que decíamos que había estos dos principios, ¿no? El mercurio y el azufre? Pues bien, la sal era ese tercer componente que los unía, pues están en la cámara de reflexión. Como veis, aquí sobrevive la alquimia también, de una manera o de otra, pero sobrevive. El pan también, el vino, está todo ahí. Y aquí veis
masones del siglo XVIII, de cuando empieza la masonería moderna, y que vemos cómo están recibiendo a una persona que ya es lleva el pecho descubierto, va vendado. Sí, sí. Pues hay algo que no encaja en el dibujo. Quizás porque es un ritual antiguo que no he podido consultar o estudiar, pero normalmente veis que hay un cuadro, una especie de tela en el suelo, hay las dos columnas, está el ajedrezado y está una estrella con la letra G. Esa estrella con la letra G pertenece al segundo grado masónico y se me hace extraño que un recién llegado se le presente esta iconografía. En algún momento le quitarán la venda, en algún momento le darán la luz, que es lo que ha venido a buscar a la masonería, y verá a sus hermanos, verá el templo, etcétera, con el corazón descubierto, con el pecho descubierto. Por eso digo, se va un poco extraño. Quizá este grabado está hecho por alguien que no conocía totalmente estos detalles, puede ser. Pero en cualquier caso, ved cuál es el aspecto de esta asamblea masónica, ved los mandiles blancos que llevan, ¿no? Esta especie de delantal que llevan los masones. ¿Por qué? Porque es lo que usaban los masones operativos, los que picaban piedra, para que no les salten las piedras, para que no se hagan daño. Aquí el mandil tiene otro sentido. Implica la pureza de las acciones de los masones dentro del templo. Y fuera se sobreentiende, pero en el templo sobre todo. Y es que devastar la piedra es lo más importante. ¿Veis? La imaginería que debió haber visto el aprendiz en esa imagen sería esta. Esto de aquí, quiero que lo veáis bien, sí, por eso lo escogí, porque era el mismo. Esto de aquí, que vemos representado en el grabado, más o menos, porque no siempre es igual, depende un poco de las épocas y los ritos, pero sería esto de aquí. ¿Veis la letra G arriba del todo? La estrella de 5 puntas con la letra G. A la izquierda la luna, a la derecha el sol. Hay una serie de ventanas. Tenemos la escuadra y el compás. Una patita del compás ya ha subido por encima de la escuadra, como podéis ver. Tenemos 5 escalones que llevan a las puertas del templo. Los lazos de unión en esta cuerda que rodea la imagen. Y fijaros que tenemos la piedra bruta a la izquierda, cerca de la columna J, y la piedra cúbica apuntada, piramidal, al lado de la columna B. Fijaros también que debajo de la piedra bruta hay una especie de martillo, un mazo en realidad, y una escarpa o cincel. Esos son elementos fundamentales también de la masonería que os he traído aquí. Pulir la piedra bruta es el simbolismo de la perfección del alma. Poner el alma, darle la forma adecuada para que quepa en el templo cósmico. El masón lo que hace es trabajar su piedra bruta. Todas las aristas, todas las imperfecciones, las pule y deja una piedra bruta, perfectamente devastada, que en algún momento tomará una forma piramidal en su extremo superior. Podemos luego hablar de por qué. En cualquier caso, la acción de picar la piedra, la acción de martillar, la acción de tallar, es puramente simbólica también. En la masonería, el mazo simboliza la voluntad, lo que sale del corazón como un borbotón. Y el cincel representa la inteligencia. Mano derecha, mazo, mano izquierda, inteligencia. Hacen falta las dos para devastar la roca. Solo voluntad, rompes la piedra. Solo inteligencia, apenas la puedes arañar. Necesitas las dos. Y esto ocurre muchas veces, ¿no? En el mundo vemos gente que tiene mucha voluntad, pero son tonticos, y en cambio gente que es muy lista, pero que no tiene voluntad. En fin, lo ideal es manejar bien el mazo y el cincel, ¿no? La voluntad y la inteligencia. Por lo tanto, son herramientas sobre las que tienen que reflexionar los masones y preguntarse en su vida cuándo están usando el mazo solamente o el cincel solamente, y recordar que no, debo poner inteligencia en esto. No solo el corazón actuando, sino ambas cosas. La expresión tener mano izquierda, pues viene un poco de aquí también. Y así lo vemos en las miniaturas, ¿no?, medievales, que ya hemos dicho, en la Edad Media, los gremios de constructores son el origen de estas
sociedades masónicas. Fijaros cómo trabajan con la escuadra, fijaros cómo trabajan con el mazo y el cincel. En esta miniatura también podemos ver trabajos en la obra de un templo y por lo tanto aquí están todos los elementos que la masonería moderna va a tomar en clave simbólica. No es que no fueran simbólicos entonces, en la Edad Media, lo eran, pero no para todos los masones, no para todos los albañiles. En cambio, hoy día lo que llamamos masón o francmasón, sí que cualquier instrumento o herramienta que se use tiene un sentido simbólico. En cambio, en aquel tiempo medieval, solo unos pocos albañiles u otros oficios de la construcción se reunían para trabajar también ritualmente en talleres, en logias, ¿no? en logias. ¿Por qué es sagrado este oficio? El trabajo es una condena, sí, pero los oficios no. Una cosa es le travail, ¿no? En francés, y otra cosa es le métier. Una cosa es el trabajo, otra cosa es el oficio. Y Dios no trabaja, pero Dios tiene oficios. Hay una serie de oficios divinos y uno es el de arquitecto o de geómetra. A Dios la masonería lo llama el gran arquitecto del universo, porque está siempre en el estado mental, espiritual, emocional de la construcción. El masón es el que construye, el que se construye a sí mismo, el que construyéndose a sí mismo construye una sociedad mejor, una humanidad mejor, supuestamente. Ahí también está la tentación de caer en querer cambiar la sociedad sin haber cambiado uno antes, ¿no? Es algo en lo que la masonería ha caído muchas veces, la tentación del poder temporal, del influir, la tentación de la política. En eso que os voy a contar, ¿no? Simón Bolívar o cualquiera de estos estaban más centrados en la cosa política que en la espiritualidad, que en el esoterismo, por supuesto. Pero ahí está, ¿eh? En ese Dios arquitecto está el núcleo de todo lo que va a ser la masonería posterior, la medieval y la moderna, incluso la contemporánea. Dios es arquitecto, Dios construye con su palabra. Dios dice y las cosas son. Por eso el Dios que construye es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo, Cristo. Por eso lleva el nimbo con la cruz detrás de él. Todo esto es muy interesante y hay miles de buenos libros y millones de libros nefastos que hablan de la masonería. Lo que os quería traer en esta charla, en esta pequeña clase, es simplemente 4 nociones